Comisión Nacional de Derechos Humanos, presente. Los firmantes, doctor José Gilberto Salazar Velasco, Raúl Romero Maldonado y José Vega Barragán, quienes, por propio derecho y en representación de 326 socios del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, atenta y respetuosamente pedimos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que en ejercicio de su soberanía y la protección de los derechos humanos se reconozcan los derechos consagrados en sus instrumentos que establecen obligaciones tendientes a la promoción y protección. Sabiendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el ámbito de su competencia, recibe denuncias relativas a violaciones a derechos humanos a particulares u organizaciones, examina las peticiones y adjudica los casos cuando cumplan los requisitos de admisibilidad. Presentamos ante esta instancia dos asuntos por la trascendencia y su competencia para recibir denuncias que presente cualquier persona o grupo legalmente reconocidos como mexicanos, que tengan evidencias de violaciones relativas a violaciones a derechos humanos. Primero, se refiere a la ilegalidad de la reforma energética promulgada por el expresidente Enrique Peña Nieto. En los hechos, se confirma que fue violatoria a los derechos humanos y adquiridos por todos los mexicanos. Hay jurisprudencias que en base de la Constitución Política prohíben las pérdidas de soberanía. Pedimos a esta Comisión Nacional de Derechos Humanos disponga lo necesario para aclarar jurisprudencias por actuaciones del sistema político mexicano, lo cual puede tener un eventual efecto positivo para mejorar los ordenamientos jurídicos de nuestro país. A continuación, relatamos hechos contenidos en la memoria histórica de nuestro país que fundamentan la violación de derechos humanos fundamentales a todos los mexicanos. Las compañías petroleras extranjeras fueron y siguen siendo enemigas de los sindicatos y su forma de controlar a los obreros fue utilizando mercenarios, capataces y guardias blancas, y para que les fuera más fácil controlarlos, crearon los denominados sindicatos blancos. Empresas extranjeras acostumbradas a la corrupción corrompieron a los altos funcionarios públicos para que actuaran en perjuicio de los derechos fundamentales de los trabajadores. La situación se radicaliza entre 1935 y 1936, cuando 19 sindicatos al servicio de esas empresas se unificaron con apoyo del gobierno federal. Lucharon para constituir el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que ya contando con su registro exigió un contrato colectivo, así como mejoras salariales y sociales. Las compañías aceptaron celebrar el contrato sin estar de acuerdo en mejorar los salarios y menos prestaciones económicas y sociales. La no aceptación reanudó la huelga en 1937. Fue una batalla legal entre abogados mexicanos al servicio de las empresas extranjeras, que enfrentaron a abogados sindicales sin llegar a ningún acuerdo, llegando a declarar efectuar una huelga general. Ante lo factible de esa huelga general, el gobierno, encabezado por el general Lázaro Cárdenas del Río, propuso que durante 120 días se celebrara un convenio de obreros y patrones para solucionar el conflicto. En mayo de 1937 concluyeron los trabajos de la convención sin llegar a ningún acuerdo, pues ambos bandos defendían su posición, y a fines de ese mes estalló la temida huelga general. Por coincidencia con la actualidad, la huelga de electricistas y el paro de los petroleros afectó al país completo. Las compañías petroleras extranjeras aprovecharon el descontento del público, insertando notas pagadas en todos los medios de comunicación de la época, que decían: los petroleros son los mejores pagados del país, y aún querían aumentos. El licenciado Jesús Silva Herzog, asesor de Hacienda, reconoció que eran tácticas de lucha los aumentos que se pedían, táctica usual en todo el mundo, para entrar al terreno del regateo y obtener las mejores ventajas posibles. Las compañías ofrecieron 14 millones de pesos para cancelar el conflicto laboral, argumentando que eso los ponía al límite de sus posibilidades
Los obreros rechazaron la oferta e interpusieron demanda laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, precisando que era un conflicto de orden económico. Por ese motivo, la Junta designó como perito a Efraín Buenrostro, secretario de Hacienda, a Mariano Moctezuma, subsecretario de Economía, y a Jesús Silva Herzog, asesor de Hacienda. Fue Silva Herzog, con un equipo de 14 especialistas en reducción, 28 contadores, varios calculistas y un batallón de mecanógrafas y auxiliares, se encargaron de investigar la historia de cada compañía, su contabilidad, sus mercados, las condiciones de los transportes y del trabajo de cada empleado, y se rindiera el informe respectivo. Las empresas mediante espías supieron que el peritaje estaría concluido en tiempo y forma y le ofrecieron a Jesús Silva Herzog $3 millones para que el peritaje saliera a su favor. Silva, vehemente, después de injuriar, los expulsó de su oficina. Esa acción de justicia, valentía y nacionalismo eliminó esperanzas de las empresas petroleras extranjeras. Se obtuvieron 40 conclusiones que mostraron que las empresas eran partes grandes, unidas, económicas, extranjeras, y sobre todo nunca estuvieron vinculadas al país, incluso actuando con intereses contrarios al interés nacional. Insistían en pagar salarios insuficientes, sostenían que las utilidades cuantiosas habían disminuido por agotamiento de los mandos, lo que produjo una baja de la producción y la falta de nuevas exportaciones, lo cual era mentira. Así era la mezquina política de las empresas extranjeras. El presidente general Lázaro Cárdenas del Río señaló: México tiene hoy la gran oportunidad de liberarse de la presión política y económica que han ejercido en el país las empresas extranjeras que explotan para su provecho una de nuestras mayores riquezas, como es el petróleo, y cuyas empresas han estorbado la realización del programa social señalado en la Constitución Política, como también han causado daño a las empresas que tienen en su poder grandes latifundios a lo largo de nuestras fronteras y el corazón del territorio nacional, y que han ocasionado indebidos reclamos de los gobiernos de su país de origen. El presidente Cárdenas hizo esta declaratoria: el gobierno que presido, contando con el respaldo del pueblo, cumplirá con la responsabilidad de esa hora. Países hay que han podido reivindicar sus recursos naturales para su propio desarrollo, pero la indecisión de sus gobernantes y los compromisos por los que los atan mantienen a sus pueblos atrasados en economía e independencia política. Cárdenas, ante la ofensiva internacional que preveía, dijo: nuestra explotación petrolera no se apartará un solo ápice de la solidaridad moral que tiene el pueblo en nuestro país. Estos hechos originaron la plena convicción al general Lázaro Cárdenas del Río para que efectuara la expropiación petrolera, otorgando al sindicato petrolero no la propiedad de la empresa, pero sí su manejo, en acción similar a los ferrocarrileros. En 1938, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana adquirió la doble personalidad de patrono y empleado, que les obligó a ser responsables del buen manejo de la empresa en carácter de socios, lo que demuestra por qué en todas las administraciones de la industria petrolera nacional, Petróleos Mexicanos, hubieron 5 representantes sindicales integrados al Consejo de Administración. Es decir, explícitamente se reconoció esa sociedad, empresa, sindicato, hasta que Enrique Peña Nieto, debido a su reforma energética, canceló esta representación, dejando el Consejo de Administración incompleto, violando nuestros derechos adquiridos como socios de la industria petrolera nacional, todos los trabajadores petroleros sindicalizados. En los estatutos generales está debidamente redactada y autorizada nuestra declaración de principios y tácticas de lucha en las declaraciones específicas que a continuación se citan.
Acuerdo octavo. El sindicato declara concretamente lo siguiente. 1. Tomando en cuenta la intervención directa del sindicato en el fenómeno de la expropiación petrolera y la participación consciente en el encauzamiento y desarrollo de la industria después de consumarse el acto expropiatorio, participaron, que consistió principalmente en la resolución de los múltiples problemas de trabajo que surgieron con el nuevo sistema de administración. Pugnará por la elevación de procedimientos empleados hasta lograr que la administración de la industria quede bajo la dirección y responsabilidad de los trabajadores petroleros, para lo cual fomentará por los medios posibles su preparación táctica y profesional. Al darse la expropiación petrolera, el presidente Cárdenas informó que el gobierno no podía solventar la deuda de 26 millones que les adeudaban las compañías extranjeras, por eso otorgó al sindicato el beneficio de heredad de la plaza patrimonial en justa retribución por el no pago de los 26 millones de pesos al sindicato. Por eso se incluyó a los estatutos sindicales el artículo 145, que en caso de que un trabajador fallezca y se jubile, la última plaza será para la esposa, hijo o hija que el trabajador hubiera señalado como beneficiario. Es decir, un pago que generó un derecho adquirido como conquista sindical. Por tanto, no prescribe y es inalienable a esta prestación, ha sido vulnerada, ya que en los hechos no se aplica incumplimiento con esta norma estatutaria obligatoria. No permitamos exponer artículos constitucionales que permitan evaluar el actuar de los presidentes que actuaron en contra de la misma y contra los mexicanos en su conjunto. En la Constitución de 1917 indica que la mayoría de las constituciones del mundo, nuestra Carta Fundamental es de las más antiguas, superadas por algunos como los Estados Unidos de América, que permanece vigente en su texto original, salvo algunas enmiendas, pero actualizada permanentemente por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de ese país. Nuestra Constitución, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y subsecuentes, ha sido objeto de centenares de reformas adicionales y supresiones, aproximadamente 400, por el poder legislativo de nuestro sistema jurídico, modificando la ley suprema en las normas más importantes de nuestra vida política y económica.